Esta es la cuarta entrega de el análisis crítico de la política y de lo político. En el primer acto de exposición hemos analizado, o más bien descrito, y en la descripción analizado críticamente el acontecimiento político en la historia reciente de la formación social boliviana. En el segundo acto de exposición sobre la política y lo político, hemos hecho una exposición teórica y hemos tocado de manera crítica y, si ustedes quieren, deconstructiva, el concepto conservador de lo político, el concepto de lo político, más bien de la política, porque hablan de la política, el concepto de la política, no están haciendo la distinción que nosotros hacemos entre lo político y la política como el campo del ámbito institucional de la política y lo político como el campo de fuerzas, de la correlación de fuerzas, de la concurrencia de fuerzas de la política y de lo político. Bueno, esa es la diferencia. Bueno, pero ambos campos se entrelazan y se complementan, eso lo sabemos. Entonces, hemos criticado en la segunda exposición este concepto de la política de Carl Schmitt, compartido también por los bolcheviques. En la tercera exposición nos hemos dedicado más bien a rescatar un concepto radical de la política, un concepto inherente a la política misma como praxis. Y este concepto tiene que ver con la política en el sentido radical y en este sentido se corresponde con el concepto de la democracia en sentido radical, es decir, como autogobierno. Y en ese sentido hemos retomado el concepto de Rancière, de la política, concebida como el ámbito de las prácticas que ponen en suspenso los mecanismos de dominación. Y en ese sentido, siguiendo a Rancière, hemos distinguido la política de lo que la casta política llama política, que en realidad es policía, es decir, es la restricción de la política, los dispositivos articulados institucionales de la política formalizada, que tienen que ver más bien con la policía, es decir, con la mantención del orden. Esa distinción nos permitía precisamente hacer una diferenciación entre la política en sentido pleno de la palabra de la política en sentido restringido. Bueno, ahora en esta exposición lo que vamos a hacer es volver a un análisis descriptivo de las prácticas discursivas, pero también un análisis genealógico de la concurrencia de las fuerzas y el efecto de estas fuerzas, tanto en los saberes como en el campo institucional, es decir, como ejercicio de la política en sentido institucionalizado. Pero tomando en cuenta, obviamente, otra vez la historia reciente del acontecimiento político de la formación social boliviana. Y quizás también del acontecimiento político en el continente en el contexto del acontecimiento político en el mundo. Todo esto en la historia reciente, o si ustedes quieren en la coyuntura, y mejor dicho, en los espesores de la coyuntura. Bueno, pues, como pueden ver, la política es un concepto que se abre a distintas connotaciones semánticas, inclusive teóricas y conceptuales, en el más escaso
desarrollo más se usa en términos ideológicos y hay una polisemia semántica de la política y bueno, en la pugna política cotidiana se habla de política de distintas maneras y con distintas connotaciones. El uso, digamos, ordinario de la política tiene muchas diversidades de connotaciones. Pero ¿dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a un análisis de cómo funciona la política, ya asumiéndola en un sentido teórico en las dos acepciones distintas que hemos mencionado a un principio, o digamos asumiéndola en su manejo institucionalizado, es decir, legalizado, inclusive constitucionalizado, pero también en su uso práctico cotidiano. En ese sentido habría que evaluar las fuerzas, pero también los discursos. Los hechos, pero también sus consecuencias. ¿Qué es lo que vemos? Una primera anotación. Lo que vemos en la historia política moderna es lo que hemos llamado en un ensayo las paradojas de la revolución. Lo que implica también que la política se desenvuelve de manera paradójica, pero también en algunos casos que vamos a mencionar de una manera aporética, es decir, que no puede resolverse. Es decir, la contradicción llega a tal punto que, digamos, su contradicción no puede resolverse precisamente por esta condición no solamente paradójica, sino aporética. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, para no hacer una descripción, vamos a hablar de un resumen rápido de lo que hemos dicho, sobre todo en términos de un enunciado. Las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones. Destruyen el poder, pero lo restauran. Se convierten entonces paradójicamente en el nuevo comienzo de la nueva restauración del nuevo poder. Esa es una paradoja que ha concurrido en la historia política contemporánea con distintos escenarios, distintos personajes, inclusive distintos guiones y distintos discursos, pero la estructura, la forma de la paradoja parece repetirse. Entonces es una primera anotación. Hay un refrán popular que dice, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se enciende como expresión política es revolución. Es decir, no todo lo que además se llama revolucionario es por sí mismo revolucionario. Muchas veces, y eso lo había notado Karl Marx en el 18 de Brumario, es decir, los que se disfrazan de revolucionarios terminan disfrazándose para aplicar, para desplegar políticas más bien conservadoras, prácticas más bien conservadoras, cuyas consecuencias son conservadoras, pero todo eso lo hacen a nombre de la revolución. Entonces, estas paradojas son asombrosas y han sido recurrentes en la historia política de la modernidad. Ahora bien, inclusive en el proceso de desenvolvimiento de una revolución auténtica, déjenme usar esa palabra, cuando no hay disfraz, sino cuando la revolución se enfrenta a la historia y a la realidad, porque esa es la revolución, porque quiere construir otra realidad y quiere construir otra historia. O quiere, digamos, acabar con la vieja historia, darle fin a la historia y comenzar una poshistoria.
digamos, una revolución es radical y se expresaba muy claramente en esa figura que aparece en la Revolución Francesa cuando los revolucionarios o el pueblo parisino de los sans-culottes arrojaban piedras a los relojes para parar el tiempo. Esa es la revolución, para el tiempo. Y lo comprendió muy claramente Walter Benjamin cuando dijo la revolución es parar la locomotora desbocada, parar la historia, suspender este camino. Es decir, es suspenderse en la temporalidad histórica, en la temporalidad histórico-política institucionalizada. Entonces, inclusive en estas revoluciones, que son auténticas, el proceso de la revolución termina viviendo una paradoja inmanente. Comienza con una destrucción del Estado, una destrucción de las estructuras del poder anteriores, o como se llaman del régimen anterior, terminan destruyendo las estructuras de poder, pero, digamos, en el proceso mismo de la revolución, de la aplicación de la revolución, un proceso muy complejo que ya empieza con una paradoja, la institucionalización de la revolución. No puede institucionalizarse la revolución. La revolución no se institucionaliza, está contra las instituciones. Pero aquí está la paradoja. Sobre todo esta paradoja se muestra muy claramente en la revolución socialista de lo que va a ser la Unión Soviética. Al institucionalizar la revolución, la detiene. No la suspende, sino la detiene. La hiela, la congela. Para de luego, al descongelarla institucionalmente, matarla, acabar con sus conquistas, sus avances, su entusiasmo, su capacidad transformadora. Es cuando la burocracia, la nomenclatura del partido, se apodera de la revolución, sobre todo de la potencia de la revolución, de la irradiación de la potencia de la revolución, de la energía que ha arrojado la revolución. ¿Para qué? Para restaurar. Y como hemos dicho, una monarquía socialista. Entonces, esas son las paradojas. Hay pues paradojas. Y estas paradojas se han repetido a lo largo de la historia política en el mundo, en las distintas formaciones sociales. Y sus inherentes contradicciones, y obviamente en la formación social boliviana. Estas paradojas se han visto de manera palpable, por ejemplo, en la Revolución del 52. Una revolución que comienza con una conspiración golpista de parte del partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Pero cuando están perdiendo, de manera desesperada convocan al pueblo. El pueblo sale, el pueblo organizado, que también estaba organizado en los sindicatos movimentistas, pero también en los sindicatos poristas, y fueron anteriormente, antes del colgamiento de Villarruel, antes del gran equívoco del PIR, antes de que el PIR se pase a la oligarquía, fueron también organizaciones piristas. Entonces, este pueblo organizado, los trabajadores fabriles de Villa Victoria y los mineros de Milluni, que se descuelgan y toman la paz, hacen la revolución. Bueno, es una revolución auténtica. Destruyen al ejército en 3 días y se tienen milicias armadas, obreras en principio y después campesinas, obreras y campesinas. Es decir, esta es una revolución. Pero la revolución se institucionaliza de manera muy rápida y no termina de resolver sus contradicciones ideológicas. Es una revolución hecha por los obreros y los campesinos, por el pueblo, armado, pero termina expropiada o transferida de manera inmediata al partido de la clase media progresista y nacionalista, que no tenía en su programa la reforma agraria, ni tampoco la nacionalización de las minas. Es decir, tenía una concepción distinta de lo que tenía que ser su administración política, que era más reformismo que otra cosa. Son los milicianos de la COB los que obligan
a una nacionalización de las minas, y son los campesinos que toman tierras en el altiplano y en los valles los que obligan a la reforma agraria. Esa es una revolución. Pero una revolución que está viviendo sus contradicciones ideológicas, porque no se resuelve. Los actos son radicales, pero la forma de gobierno es no solamente reformista, sino anacrónica. No está a la altura de los acontecimientos. La formación discursiva, que en principio inclusive en el propio Víctor Paz tenía connotaciones marxistas, termina poco a poco cambiando de estilo y de retórica para convertirse definitivamente en un tradicional discurso político de legitimación de lo que se va a convertir en revolución, en la socialización del clientelismo, de la corrupción y la corrupción institucional. Es el primer evento mayúsculo de escala nacional que llega, digamos, a esa situación. Entonces, ya hay una paradoja interna inscrita en la propia matriz, en las propias entrañas de la revolución. Y sabemos y conocemos lo que ha pasado. Se puede decir, como hemos dicho, en el acontecimiento político una serie de 10 tomos que desde 1956 esa revolución ya estaba muerta. Retrocede con el plan triangular. Se entrega la administración de Comibol a ingenieros norteamericanos. Es decir, se entrega al capital financiero. Ya antes tuvimos un antecedente espantoso o alarmante, destructivo, porque se paga $20 millones de ese entonces a los varones del estaño, a quienes se expropiaron las minas, se expropió a los expropiadores y se les pagó una indemnización que no les correspondía desde el punto de vista histórico, porque se llevaron del país los recursos naturales que no les pertenecen. Se hicieron multimillonarios a costa de los trabajadores mineros, a costa de lo que dejaron como cementerios mineros, a costa de lo que dejaron para el pueblo boliviano, huecos. Entonces no les correspondía, pero ya se descapitaliza Comibol con este pago, con esta indemnización. Ese era el gobierno de la revolución, ese era el gobierno revolucionario. Las paradojas se resuelven en ese sentido, en el sentido conservador, en el sentido regresivo. Es decir, no, algo que también ha acontecido en la Revolución Socialista de la Unión Soviética. Es decir, la regresión comienza temprano, con la expropiación a los soviets del poder. Durante la guerra civil contra la invasión imperialista y contra los rusos blancos, los soviets entregan o transfieren el control político, la centralización política al Partido Comunista, con el compromiso de que después de que termine la guerra civil, con la victoria de la guerra civil, se vuelve a entregar el poder a los soviets. Pero cuando se gana la guerra civil, no se devuelve el poder a los soviets. El partido se queda con todo el poder centralizado y concentrado. Y contra los que reclaman que se les devuelva el poder, sobre todo contra los marineros de Kronstadt, contra las formas de organización anarquistas, el Partido Comunista en el poder manda el Ejército Rojo a masacrarlos. Esa es la revolución. Esas son las paradojas de la revolución. Entonces, dejemos de hacer apologías como sacerdotes castradores, hacer apologías y convertir a la revolución en una especie de mito y al discurso revolucionario en una religión inútil y castradora. Hay que ser conscientes de lo que está ocurriendo, de la fenomenología efectiva de lo que ocurre con la revolución en términos sociales e institucionales. Entonces,
A esto llamamos paradojas de la revolución. Y obviamente, para no hacer una exposición extensa de la historia política de Bolivia, nos interesa analizar, digamos, lo que ha ocurrido en la historia reciente. Hemos mostrado patentemente en otros ensayos lo que ha ocurrido con lo que llamamos la movilización prolongada del 2000 al 2005. Un pueblo autogestionario, autoconvocado, organizado, se lanza a la insurrección o a la movilización de gran escala y de gran intensidad en la guerra del agua, en el bloqueo indígena campesino de 4 ciudades. Estos dos hechos, el 2000 y después en la guerra del gas, en la insurrección del 2003, cuyo epicentro era la ciudad del Alto. Y después, digamos, se continúa esto con una segunda guerra del gas, el 2005, cuando no solamente movimientos sociales que se generan a partir de sus demandas, que entrelazan sus demandas, entrelazan sus fuerzas, que coordinan sus fuerzas, pero no forman una coordinadora de movimientos sociales, porque cada movimiento era muy celoso, autodeterminante y no quería, digamos, bandos superiores. Muy bien, semejante movilización, semejante victoria que vence a la coalición política neoliberal, que destruye un orden de gobierno, que abre el proceso constituyente, deriva de manera inmediata en una expropiación de la potencia social al elegir a un partido que expresaba, que anidaba, que contenía todos los resabios del nacionalismo que nunca se autocriticó, que nunca criticó, nunca hizo una evaluación crítica de las derrotas anteriores, de una izquierda que tampoco se hizo autocrítica, a pesar de las derrotas, no hizo una evaluación crítica y siguió con el discursito de la revolución, de lo revolucionario, pero digamos de una manera más mediocre, más fragmentada, más elemental. Más grave aún, teniendo en cuenta que ya habían acontecido en el mundo acontecimientos importantísimos que trastocan el mundo, como la caída de los estados socialistas de la Europa Oriental. Y esto equivalía a preguntarse sobre lo que ha ocurrido, por lo menos aunque sea tarde. Pero no, la izquierda no se pregunta. Para la izquierda nada había ocurrido. Todo seguía lo mismo. Las verdades estaban escritas como Biblia y esas verdades no se las revisaban a pesar de los hechos. Ese dogmatismo, ese sacerdotismo castral, castrante, es el que prepondera, pues, en un partido, además, que no tiene dimensiones de partido ni organizativas, ni tiene gente formada, salvo los que habían formado la izquierda. Entonces, pero ya hay una especie de intención, de voluntad, de una burocracia que se va formando, fortaleciendo, consolidando y expropiando la potencia social que tenía la necesidad de inhibir definitivamente la potencia social, las voluntades singulares de las multitudes y por lo tanto limitar el proceso constituyente y evitar que esa constitución promulgada termine de realizarse en una destrucción del Estado-Nación y una construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Entonces eso es lo que han hecho desde un principio. El MAS lo que ha hecho es un papel contrarrevolucionario, pero también antirrevolucionario, contrarrevolucionario dentro de la propia revolución. Eso es paradoja.
Eso es una paradoja, digamos, inscrita, que inscrita en el propio proceso, que nadie la detiene. El mar destruye el tejido social y obviamente se lanza a lo que tiene en un orden del mundo dado, dominado por estructuras de dominación políticas y económicas dadas en el sistema mundo capitalista y en el sistema mundo político, y además en un mundo donde ya está atravesado, si no es dominado, por las estructuras paralelas y las formas paralelas del lado oscuro del poder, de lo ilícito. Entonces, ¿qué hace? Su realismo político, su pragmatismo, lo lleva a aceptar esta dominación, encaminando el destino del pueblo boliviano no solamente a su frustración, sino a una derrota profunda, pero además llevando y arrastrando a su propio gobierno a lo que va a ser una implosión. Esa es una paradoja. Bueno, sabemos en lo que terminó esa paradoja, en varias resistencias contra el gobierno usurpador, contra esta casta burocrática de lo que va a ser la burguesía rentista y lo que va a ser una burguesía sindical y lo que va a ser un gobierno antiindígena. ¿En qué va a terminar? Esto va a derivar precisamente en no solamente la implosión, sino va a derivar en la destrucción, no solamente del tejido social, sino de los dispositivos y las disposiciones sociales hacia una corrección, hacia una reconducción del proceso de cambio. Y por lo tanto, digamos, arrastran no solamente a su propio partido, al gobierno y al Estado, a una lamentable decadencia, sino que van a arrastrar al pueblo boliviano a una desestructuración de sus propias capacidades de lucha, de reacción y de pensamiento. Entonces, en este contexto, digamos, ¿en qué se termina? Termina, digamos, en varias resistencias. La resistencia contra el gasolinazo, eso ya lo dijimos en la primera exposición de esta serie. En el conflicto del Tilmus, en la resistencia de las naciones y pueblos indígenas contra un gobierno demagógico y antiindígena, en la lucha y la movilización contra la ley inquisidora que era el Código Penal, y termina empujando a una movilización generalizada que deriva ya no solamente en la implosión, sino en la constatación material de la implosión de este gobierno. Pero todo ese ejercicio, todo ese despliegue social, que efectivamente tienen su contraste con otro despliegue social, después de los 21 días de movilización en defensa de la democracia, por sectores sociales que se sorprenden y tratan de corregir lo que estaba ocurriendo y interpelan al gobierno de transición, que es inconstitucional. Entonces hay una movilización social que no logra cambiar el curso de los acontecimientos. Entonces hay dos movimientos sociales que se complementan, y al complementarse de alguna manera le dan un sentido social a la paradoja que no se puede resolver, a la paradoja inscrita, no solamente en el proceso de la movilización del 2000 al 2005 y los 14 años que vienen después, sino en este proceso reciente de una movilización que intenta precisamente suspender a un gobierno clientelar, corrupto, agente encubierto de las empresas transnacionales y de la burguesía agroindustrial. Entonces no se puede. Entonces hay una usurpación, esta vez por un grupo minoritario de la derecha, que se aprovecha y usa una jurisprudencia imposible de sustitución constitucional y terminan imponiéndose y convirtiéndose en gobierno. No tarda
unos meses en entrar rápidamente en crisis, cuando, digamos, se va develando que su mandato, que era convocar inmediatamente elecciones, se empieza a convertir en una postergación, una prolongación constante de estas elecciones, y haciendo un gobierno inconstitucional, y haciendo los demás órganos, la Asamblea Legislativa inconstitucional, y por lo tanto todos los otros órganos son inconstitucionales, ya habiendo, digamos, en sentido efectivo un vacío político, continúan la misma rutina, inclusive en connivencia con lo que dice que es su oposición a la Asamblea Legislativa. Entonces entramos en una no solamente comedia grotesca que oculta y encubre este abismal vacío político. Entonces hemos entrado en una crisis y digamos esta minoría que responde de manera quizás más directa a la burguesía agroindustrial, que sigue quemando los bosques, que ha empezado a incendiarlos, además de manera normativa e institucional, el gobierno de Evo Morales Ayma. Se continúa con la quema, continúa con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, solo que lo hace sin el discurso populista, pseudo-nacionalista y pseudo-progresista de Evo Morales Ayma. Es decir, se desnuda más, es más descarada la actitud. Entonces, ya entrada en crisis, hay movilizaciones. Pero hay movilizaciones que, digamos, son barrocas, porque, digamos, reproducen de manera muy mezclada dos cosas. Por una parte, un manejo financiado, manipulado, un montaje teatral especulativo como el que acostumbra el MAS de movilización. Una movilización montada. Pero por otra parte hay una reacción social contra un gobierno, no solamente reaccionario, sino un gobierno que convierte la transición en una transición interminable al servicio más descarnado de la burguesía agroindustrial y de las transnacionales. Entonces se mezclan, digamos, las fuerzas y intenta el MAS no solamente lavar su cara sucia, sino intenta volver al escenario político cuando lo ha perdido la legitimidad de participar en este escenario político, ha perdido la legitimidad ideológica y política en este escenario político, que intenta volver, entonces se hace más grotesca sus pretensiones y su movilización, salvo las movilizaciones que responden de manera directa a un desacuerdo y a una interpelación contra la conducción de este gobierno de transición interminable, tanto en la pandemia como en la política, como en el manejo electoral. Entonces estamos en una situación de alta diseminación institucional de la política, de los partidos, de todo, donde, digamos, no solamente los horizontes ya habían desaparecido con la demagogia populista del MAS, sino se hacen mucho más estrechos, la estrechura dentro de la propia estrechez en un gobierno miope que reproduce los prejuicios de la casta y gabonal. Entonces estamos en una situación cada vez más calamitosa, más pobre, más escasa de salidas. No hay salida, lo que hay es una especie de concurrencia de fuerzas, unas fuerzas que usan la violencia legítima, el monopolio de la violencia legítima del Estado contra la sociedad, otras fuerzas que hacen un montaje y recurren a una violencia sin horizontes, sin proyecto, y que le llaman revolucionario, y que se creen izquierda cuando lo único que hacen es reproducir las viejas prácticas de una derecha no solamente gamonal, sino abiertamente populista, como el caso del MNR, y neopopulista, como el caso del MAS. Entonces no hay salida. Es decir, estamos yendo a una diseminación total, para decirlo en términos ilustrativos. No hay perspectiva. Y menos si se llegan a dar las elecciones. Si se llegan a dar las elecciones, que es, digamos, el mal menor, de manera rápida, lo que va a otorgar a lo que venga una especie de legalidad o aparente legitimidad
y una presentación y una proyección dentro de este panorama de crisis múltiple del Estado, nación. Entonces le va a dar una especie de legitimidad aparente e institucional. Es el mal menor, pero inclusive en el panorama electoral, salga quien salga, que no es otra cosa que las distintas gamas del círculo vicioso del poder, salga quien salga, no hay horizontes. Van a prolongar esta crisis múltiple del Estado. La pregunta es, ¿cómo salimos de la crisis múltiple del Estado? La respuesta teórica, por lo menos, es salir del círculo vicioso del poder. ¿Cómo salimos? Salimos de la minoridad de un pueblo que se convierte en víctima, no dándose cuenta que al ser víctima es cómplice del amo, porque lo que exige es conmiseración. No son las víctimas, son los guerreros los que se confrontan con el poder. Entonces, la única manera es liberar la potencia social, también es teórico, y eso implica llegar al uso crítico de la razón, a la madurez. Un pueblo maduro que se autogobierna, que se autogestiona, que no delega su voluntad, sus voluntades singulares a la casta política, de un lado o de otro, a los representantes y delegados. Entonces, eso está difícil que ocurra. Eso es una posibilidad inherente, inmanente, pero la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que esto ocurra? Bueno, busquemos la respuesta. Aquí terminamos esta exposición.